Bien, yo os voy a hablar de la importancia de la consulta de enfermería en la prevención cardiovascular. Y esta exposición la tengo dividida en tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, hay que recordar la epidemiología de la enfermedad cardiovascular, porque cuando nos acercamos a ella vemos la importancia del tema. Después vamos a ver unas estrategias de intervención de la enfermera comunitaria y finalmente vamos a concretar cómo la dieta cardiosaludable se puede transmitir a los pacientes, qué dudas tienen, qué pegas nos plantean y qué cuestiones saben ellos y cuáles hay que afianzar o desechar. Bien, pues por una parte, la enfermedad cardiovascular sabéis que es la primera causa de muerte a nivel mundial y aunque en las últimas décadas ha habido un descenso en la incidencia de mortalidad por enfermedad cardiovascular, pues nos encontramos con otro problema y es el envejecimiento de la población, que al tener una mayor supervivencia, al final siguen falleciendo en muchos de los casos por enfermedad cardiovascular, luego ese descenso en personas jóvenes se completa con el aumento de incidencia en las personas mayores, de tal forma que aunque ha disminuido, no ha sido tanto esa disminución precisamente por el envejecimiento de la población. La enfermedad cardiovascular, como hemos dicho, va a causar millones de muertes en el mundo. Aquí, si nos centramos en Europa, pues va a producir 4 millones de muertes anuales y si hablamos de la Unión Europea, se reduce a 1,9 millones. Pero teniendo en cuenta que este problema además va a ser responsable de una gran morbilidad y un descenso importante de la calidad de vida. Centrándonos en España, que tradicionalmente hemos tenido una menor tasa de enfermedad cardiovascular precisamente porque éramos un país mediterráneo con una alimentación cardiosaludable bastante razonable, pues ya nos hemos igualado con el resto de Europa, precisamente porque en las últimas décadas se ha producido un cambio significativo de los hábitos alimentarios hacia patrones de conducta alimentaria propios de los países anglosajones. Todos lo estamos viendo hoy en día, comemos muchos alimentos precocinados, tomamos mucha carne, muchos derivados cárnicos, los expendedores de comida rápida están por todos los sitios y eso está alejando la alimentación cardiosaludable que teníamos. Pero además, en la encuesta nacional de salud 2011-2012 se observó un aumento importante de 3 de los factores de riesgo responsables de la enfermedad cardiovascular: la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado, que pasa a ser del doble que en el año 2008, que es cuando se publicó la encuesta anterior. ¿Pero qué nos pasa ya en la Comunidad de Madrid? Vamos acotando espacio. En la Comunidad de Madrid afecta o representa la segunda causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, y he cogido datos del estudio Predimer porque, aunque es de 2007, sus datos siguen teniendo vigencia en este momento. Ahí se destacó la prevalencia de hipercolesterolemia. Si veis, del 54% cuando se habla de colesterol por encima de 200 miligramos y del 23% si el colesterol está alrededor de los 240. Pero también había otros factores de riesgo importantes recogidos, como es la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. Todo esto nos tiene que hacer pensar que la enfermedad cardiovascular hay que abordarla y entenderla como un continuo que se empieza con la aparición de los factores de riesgo y que termina con la presencia objetiva de enfermedad. Pero entre medias, desde una fase a la otra, que puede pasar bastante tiempo, se sabe que esos factores de riesgo que han incidido o que están incidiendo en la aparición de la enfermedad, si se controlan lo suficiente, pueden remitir. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas con este problema, se considera la enfermedad cardiovascular como un problema de salud pública que requiere un abordaje sanitario, político, económico y social. Y en este terreno
en consonancia con esto que estoy diciendo, se están planificando muchas estrategias desde hace bastantes años para conseguir abordar conjuntamente la reducción de los factores de riesgo. Y la enfermería comunitaria tiene, en este sentido, creo que un papel relevante, dado que la atención primaria es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, y ahí los enfermos es donde se les descubre el problema y, por otro lado, las enfermeras tienen reconocido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias la educación para la salud. Luego, si las estrategias que se barajan son la detección precoz de los factores de riesgo y la promoción de estilos de vida cardiosaludables, la enfermería de atención primaria tiene que conocer qué se puede hacer y detectar a los pacientes y trabajar con ellos para empoderarles y conseguir que aprendan a comer de una forma saludable, que no es nada fácil. Y digo que no es nada fácil porque, como veis aquí, he puesto una serie de documentos que se han elaborado en atención primaria, diferentes programas, diferentes proyectos, con idea de orientar la educación para la salud a conseguir personas con hábitos saludables. Pero parece ser que todos estos programas que se llevan a cabo no están dando los resultados previstos, porque la mayoría de las sesiones de educación para la salud que se desarrollan en sesión abierta, tipo charla, en la que el ciudadano es un receptor pasivo, pues al final sale de la sala, se va, al principio puede estar muy concienciado, pero acaba tirando los papeles a la basura. Por lo menos eso es lo que dicen algunos sectores que están investigando este asunto. Y parece ser también que en alguna tribuna se dice que habría que empoderar al ciudadano, motivarle, y sería necesario que las enfermeras recibieran formación en aprendizaje activo para conseguir motivar al enfermo y hacerle responsable de su autocuidado, porque diversos estudios han puesto de manifiesto que cuando se trabaja la motivación en el aprendizaje son mejores los resultados de aprendizaje que se obtienen. Y en línea con esta reflexión, hay unanimidad de criterio entre la Organización Mundial de la Salud y la Guía Europea de Práctica Clínica en la Prevención de la Enfermedad Cardiovascular en que hay que empoderar a los ciudadanos. Los ciudadanos parece ser que responden bien cuando se les informa, se les dan instrumentos para que puedan concienciarse y formalizar y responsabilizarse de su salud, y de esa manera hacerse responsable de su autocuidado. El mejor tratamiento planificado y prescrito no tiene ninguna eficacia si no hay adherencia terapéutica. Y la adherencia terapéutica, como bien podéis saber vosotras, se compone de dos variables: la autonomía para tomar la decisión y motivación para llevarlo a cabo. Entonces, con esto que tenemos aquí, es el problema real que nos encontramos en los ciudadanos cuando no son capaces o no quieren, o no les interesa o no les preocupa responsabilizarse de su autocuidado. ¿Cómo podemos conseguir ciudadanos responsables? Pues ya en la Comunidad de Madrid este verano se ha publicado la definición del rol de la enfermera educadora entrenadora en autocuidados, y en este documento se presta especial atención a la cronicidad y se intenta sustituir el modelo paternalista de transmisión de información por otros modelos proactivos en los que los pacientes se informen, se les transmitan los conocimientos, pero que ellos asuman la decisión. Es decir, el paciente plenamente informado tiene que adoptar y tomar decisiones. Para ello es imprescindible darles poder, y darles poder es empoderarles, es decir, proporcionarles con los conocimientos y las habilidades necesarias para que ellos puedan tomar la decisión de su salud y involucrarse o no, pero que no sea una cosa que dependa de nosotras, que dependa de las enfermeras, sino que ellos mismos se impliquen y decidan. Y llegados a este punto, ¿qué podríamos hacer desde la consulta de enfermería para hacer prevención cardiovascular?
¿Cómo no? Porque estamos haciendo las cosas bien, pero en cambio no se consigue lo que pretendemos. Pues primero estar convencidos de que la actuación ante los factores de riesgo es eficaz. Y para eso tenemos la evidencia que la carga de enfermedad atribuible a los errores alimentarios aumenta la cardiopatía isquémica, relacionada con la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes, la obesidad. Y hay evidencia de una disminución en la incidencia de enfermedad coronaria a través de la dieta al existir una correlación positiva entre el estilo de vida, factores de riesgo y enfermedad coronaria. Por lo tanto, si estamos convencidos de eso, hay que ampliar nuestro campo de acción para ser plenamente conscientes de qué es lo que tenemos que abordar. Por lo tanto, ¿qué abordaríamos? La dieta, en primer lugar, porque la dieta es de los factores más fácilmente abordable porque, entre otras cosas, es modificable. El problema es que los hábitos alimentarios que cada uno de nosotros tenemos los hemos adquirido en la infancia y pensamos que nuestra forma de comer es la correcta y lo hacen mal todos los que nos rodean. Entonces, cambiar eso es sumamente difícil. Cambiar a una persona de una determinada edad que lleva comiendo así toda la vida y no se le puede decir que lo está haciendo mal. Hay que utilizar estrategias para que se dé cuenta que lo puede mejorar. Y ese es el gran problema. Entonces, por eso digo que el consejo educativo debe de estar orientado no solo a lo que los pacientes han de saber, que es el papel que se le da, sino también a lo que, no solo a lo que han de hacer, sino a lo que han de saber. La persona tiene que saber decidir lo que puede comer hoy, lo que puede comer mañana, dentro de una alimentación saludable. Y eso nunca vale un papel escrito, una dieta semanal. Por lo tanto, con esta premisa, las enfermeras vais a poder hacer promoción primaria ante aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular sin enfermedad instaurada, que simplemente con un cambio en los hábitos alimentarios podrían controlar esos factores de riesgo, y también prevención secundaria a pacientes que tienen una enfermedad aterosclerótica ya establecida y que ya no vale solamente un cambio orientado a la salud, sino que realmente tienen que llevar a cabo una alimentación cardiosaludable y modificar el estilo de vida. Si os dais cuenta, estoy utilizando el término alimentación cardiosaludable en vez de dieta cardiosaludable, porque desde mi punto de vista creo que el término dieta tiene muchas connotaciones para la población y se rechaza porque en nuestra cultura no se utiliza el término dieta para hacer referencia al menú que tomamos diariamente. Eso se utiliza en los hospitales y poco más, y las dietas planificadas. Entonces, utilizar el término de dieta para la alimentación de una persona que tiene que alimentarse así toda la vida, de por sí ya crea rechazo, porque es que tengo que estar a dieta, si esa palabra de por sí se rechaza mucho. Bien, entonces, cuando nos encontramos con los pacientes, ¿qué dudas tienen? Cuando un paciente viene a la consulta que le han recomendado una dieta cardiosaludable, porque se les recomienda así, se dice eso, ¿qué dudas tiene? ¿Qué es lo que pregunta? A veces no preguntan nada, ya lo dicen. Porque lo que nos pasa ahora, y es otro problema también en este momento, es que en cuanto a alguien le indican que tiene una dolencia, automáticamente todos vamos a Internet a mirar. Pero la información que hay en Internet no es todo lo veraz que debería de serlo. Hay cosas serias, formales, contrastadas, y hay otras que cualquiera puede escribir ahí y decir lo que quiera. Entonces, muchas veces llegarán los pacientes, y vosotros sabéis más que yo, a la consulta diciendo es que yo tengo que tal y me tenéis que decir y tengo que hacer y me tenéis que enseñar. Entonces, ante eso, ¿cómo podemos abordar nosotros el conocimiento, la situación que hay que modificar para verlo? Pues lo primero es preguntando. Si el paciente nos pregunta, nosotros le tenemos que preguntar a él. Es imprescindible hacer una pequeña encuesta dietética, que no hace falta irse a una encuesta planificada y demás, sino que simplemente utilizando la pirámide de la alimentación saludable, que seguro que todos la tenéis en la consulta, se puede hacer una pequeña encuesta informal para saber dónde incide más el enfermo en cometer errores, porque cuando un enfermo tiene el colesterol alto, seguro que comete errores.
Y a partir de ahí, pues hay que intentar aclarar todo este tipo de cosas. ¿Se sabe realmente, se tienen las ideas claras acerca de lo que hay que comer, en mayor medida, de lo que hay que minimizar, de lo que protege frente a la cardiopatía isquémica, de lo que aumenta el riesgo de aterosclerosis? Aquí tenemos un montón de dudas que no todo el mundo lo tiene claro. Y entonces, bueno, pues sí, es que a mí me han dicho que no coma carne, pero es que a mí no me gusta el pescado. ¿Qué hacemos ahí? Hay que dar una solución, hay que dar una alternativa. Bueno, pues a lo mejor hay que negociar para que el enfermo, debidamente entrenado y sabiendo, pues no tiene que suprimir la carne de golpe, porque tampoco esto es una cosa que se instaura de hoy para mañana, sino que habrá que negociar, pues a lo mejor vamos a ver si eres capaz de un día a la semana no comer carne roja. Hay personas que la comen todos los días. Y aclarar los huevos, los fitoesteroles, los frutos secos, el pescado azul. El pescado azul también son la sardinilla en lata. Y a veces nadie cae en ese detalle. Y un enfermo dice, no, y es que a mí no me gusta el pescado. Y rotundamente no me gusta el pescado. Y a lo mejor, ¿y te gusta el atún en lata? Pues sí, pues ya está. Eso también es pescado. Entonces, al enfermo hay que darle opciones. Él tiene que saber lo que tiene que hacer para que tome la decisión de tomar o una lata de atún o un filete con patatas. Esto es así. En fin, la alimentación cardiosaludable, como digo ahí, es algo más que un papel escrito. Primero porque es una alimentación para toda la vida. Y esa alimentación para toda la vida requiere un cambio de conducta alimentaria que necesita un proceso de educación previo para conseguir cambiar. A veces se puede tardar entre 6 meses y 1 año en que una persona con una alimentación determinada cambie sus hábitos y lo lleve más o menos ordenado. Pero además tiene otra característica importante, que es una alimentación para toda la familia. No hay que hacer 2 menús en casa, no hay que hacer 2 cenas en casa, sino que todos pueden tomar, y de esa manera se instaura una alimentación cardiosaludable en todo el entorno familiar. Es mucho más sencillo y se quita esa connotación de dieta que a nadie le gusta tenerla. Entonces, nosotros es que comemos sano, en nuestra casa comemos sano. Entonces, de esa manera se puede intentar convencer a los pacientes, utilizar estrategias para conseguir ese aprendizaje activo que les puede llevar a cambiar esa alimentación. Como modelo, como punto de referencia, os lo he comentado, esta es la última edición de la pirámide alimentaria de la SED y se puede perfectamente comentar. Bien, ¿qué aspectos prácticos podemos utilizar? Pues aquí tengo unos cuantos, pero que el doctor Pascual nos va a hablar mucho más detalladamente de ello y no es necesario, pero simplemente una cosa muy clara, la base de la alimentación tienen que ser los alimentos vegetales, cereales, legumbres, frutas y verduras. Esos alimentos ni tienen grasa ni tienen colesterol, partiendo de que no hay ningún alimento vegetal que tenga colesterol, que todavía nos encontramos. Yo recuerdo cuando empecé en esto de la nutrición que había el pan de molde de no sé qué marca, venía sin colesterol y nos estaban, en definitiva, tomando el pelo o aprovechándose de nuestro desconocimiento. También hay que limitar el consumo de colesterol, sin pasarse, que el colesterol está en la leche entera, el queso, las vísceras, la yema de huevo y demás. Pero sobre todo limitar la ingesta de grasa saturada y de grasa trans. Por lo tanto, excepcionalmente, que es lo que está en la cúspide de la pirámide, hay que tomar carne roja, embutidos, charcutería, alimentos preparados comercialmente, bollería y demás, de todos esos productos que desconocemos su composición en grasa. Y sobre todo consumir grasas insaturadas. El aceite de oliva, sobre todo aceite de oliva virgen extra, los pescados que tienen omega 3 y, con moderación, aceites de semillas que tienen omega 6. Pero también es importante saber y recomendar preparaciones culinarias que no abusen de la grasa. Por eso son mejor los hervidos, los asados, la plancha, el papillote al vapor, es decir, todas aquellas técnicas culinarias
que minimizan el contenido de grasa a la hora de elaborarlos. Los fritos, lo menos posible. Se deben de evitar si se toman frecuentemente. No quiere decir que no se tomen nunca, pero si se toman hay que tener la precaución de hacerlo primero con aceite de oliva, por una razón muy sencilla, porque el aceite de oliva hierve a mayor temperatura que los demás aceites y eso hace que el alimento que está sumergido en él se impregne menos de aceite, pero después hay que escurrirlo. Ahí he puesto en papel absorbente porque es lo que hacemos todos, pero incluso mejor que en papel absorbente que se queda empapado del aceite, mejor en una rejilla, en un escurridor de rejilla. De esa manera el aceite se pierde. Entonces, ¿el aceite de oliva es más caro? Sí, pero se consume menos aceite de oliva friendo algún alimento en aceite de oliva que en aceite de semillas. También hay que quitar la grasa visible de los alimentos, la piel del pollo. Hay muchísimas personas que las vemos por ahí que comen todo eso. Y el borde de la carne a la hora de hacerla, esa grasa hay que quitarla antes de cocinar porque si no suelta la grasa en la salsa que se está haciendo y nos la comemos después. Evitar el caldo de cocción sin haber quitado previamente la salsa solidificada. Ahora viene el invierno, empezamos a hacer cocido y el cocido lleva alimentos que sueltan grasa, pero si lo dejamos reposar, la grasa se queda depositada al final, se retira con una espumadera y asunto concluido. Y evitar alimentos precocinados de los que se desconocen las grasas utilizadas en su elaboración. Para esto hay que familiarizarse con la etiqueta de composición de los alimentos. Antes era muy compleja, difícil de entender. Ahora ha salido una nueva versión de etiquetado que es más asequible y se identifican mejor los componentes. Pues eso también es otra enseñanza que hay que transmitir. Y si se come fuera de casa, ¿cuántos enfermos vienen y nos dicen: uy, es que yo trabajo mañana y tarde y tengo que comer de menú en un restaurante y claro, pues no me van a hacer a mí la comida? Pues en todos los restaurantes de menú hay una ensalada siempre dentro de los primeros platos y un pescado a la plancha o pescado de alguna manera también dentro de los segundos. Puede haber macarrones, puede haber lentejas y puede haber ensalada o una verdura. Y puede haber pollo, puede haber pescado o puede haber chuleta rebozada. Pues hay que elegir. Entonces, el enfermo tiene que saber elegir. Entonces, no hay una excusa para comer fuera de casa y hacer una alimentación sana. Mejor siempre elegir plato único, como la característica de la dieta mediterránea. Platos con una pequeña cantidad de carne o de pescado y una ensalada y el postre. Pero si no gusta eso, elegir platos de verdura y hortalizas, pescado y aves como segundo plato y de fruta el postre. ¿Cuántas veces estamos comiendo y unos postres magníficos, muy apetitosos, muy grandes, pero que tienen realmente, es una bomba de relojería? Entonces hay que procurar la fruta, y la fruta natural, y evitar carnes, grasas, embutidos y demás. Que no quiere decir que no se coman nunca, pero en menor medida. Y con esto finalizo, con esta frase de Josling que a mí me gusta mucho como docente, que la educación pretende que las personas piensen por sí mismas, tomen sus propias decisiones y se fijen sus propios objetivos acorde con sus circunstancias personales. Muchas gracias.